Muchas gracias. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Educación, señoras y señores diputados. Quiero agradecerles, en primer lugar, en nombre de AMPE, esta invitación cursada por algunos grupos parlamentarios para transmitirles nuestra valoración del proyecto de Ley Orgánica para mejora de la calidad de la educación. Al comenzar esta legislatura, saludamos con esperanza el anuncio de una reforma educativa ambiciosa. Y ello obedecía a que AMPE lleva mucho tiempo abogando por una reforma global y profunda del sistema educativo español para corregir los índices insostenibles de fracaso y abandono escolar temprano y evitar la profunda desmotivación del profesorado. Estos objetivos son ya de por sí suficientes para justificar la necesidad de la reforma educativa sin tener que ampararse en otros aspectos más relacionados con criterios económicos, tras haber optado por ajustar y reducir el gasto público en educación ante la situación de grave crisis económica que vivimos en nuestro país. Precisamente uno de los motivos del inocultable desafecto entre el profesorado de la enseñanza pública y este proyecto de la LOMCE es la sensación de que el Gobierno parece ignorar el marco de recortes que ha afectado tan profundamente a la educación. En este sentido, y aunque se ha presentado una insuficiente memoria económica, es muy difícil acometer con éxito cualquier reforma con la grave incidencia de los recortes en la enseñanza pública. Más de 6.300 millones de euros detraídos en los presupuestos de los últimos años y los aplicados por el Real Decreto 14/2012 de 21 de abril. Reducción, además, de más de 50.000 efectivos docentes y con apenas un 10% de la tasa de reposición de efectivos en los dos últimos años, y eso en las comunidades que tuvieron a bien convocar oposición, puesto que en algunas ni siquiera ha sido así. Y ello es relevante, porque las mejores medidas que contiene esta reforma, planes de apoyo al alumnado, importancia de idiomas y TIC, autonomía de los centros, potenciar la FP y, en concreto, la apuesta por el modelo de FP dual, implican obligatoriamente el aumento de efectivos docentes, de recursos y de financiación, actuaciones difícilmente compatibles con la bajada sistemática del PIB anual hasta llegar a ese 3,9% propuesto por la Unión Europea. En este escenario, el texto aprobado como proyecto de ley no es la reforma que esperaba AMPE, por lo que explicaré seguidamente. El proyecto constituye una modificación de desigual calado en determinados artículos de la Ley Orgánica de Educación vigente en la actualidad. La opción escogida por el Ministerio de reformar parcialmente el articulado de la LOE aborda algunos cambios sustanciales, pero inevitablemente, al conservar buena parte del articulado de la ley vigente, no es una reforma profunda del modelo y estructura del sistema educativo. Para AMPE, la reforma ideal hubiera sido aquella que estableciera un marco global y estable, elaborado a partir de un pacto de mínimos entre las fuerzas políticas y sociales. Este marco contendría, al modo de las leyes educativas de los países con más éxito, las líneas básicas de actuación, los que hemos dado en llamar los ejes o pilares de una verdadera reforma educativa: el modelo y la estructura, la vertebración y la cohesión, el funcionamiento de los centros, la situación del profesorado y la financiación de la reforma. Por ello, deberían separarse de este marco todos aquellos aspectos susceptibles de actualización y modernización, como los contenidos curriculares, la descripción de materias y modalidades, la temporalización de las evaluaciones de diagnóstico, en definitiva, todas aquellas medidas coyunturales. La redacción actual del proyecto, sin embargo, está excesivamente condicionada por el modelo al que se superpone, por lo que incluye una gran cantidad de elementos inestables que necesitarán actualización y obligarán a reformar prematuramente una ley orgánica cuando podrían desarrollarse como decretos tanto a nivel de Estado como en las comunidades autónomas, lo cual dotaría de mayor flexibilidad y capacidad de reacción al sistema educativo frente a una sociedad tecnológica en constante cambio. Como todas las leyes educativas de los últimos 30 años, esta reforma se orienta más hacia el cambio curricular y organizativo de los centros, dejando al margen lo que debería ser también una cuestión esencial: la calidad del profesorado y su compromiso profesional. Para AMPE es un error incorporar al texto base del proyecto aspectos relacionados con las políticas del profesorado si verdaderamente se tiene la voluntad de legislar un estatuto docente. La decisión de separar estas medidas del cuerpo legislativo de la LOMCE disminuiría las polémicas en la comunidad educativa y permitirían abordar una verdadera política global del profesorado desde el estatuto, que para AMPE hubiera debido ser sin duda la primera de las reformas, o al menos haberse abordado paralelamente a este proyecto. El proyecto, sin embargo, contiene algunas mejoras parciales en aspectos académicos con respecto a la LOE.
pero, sin embargo, deja sin resolver cuestiones esenciales como la referida a la situación del profesorado, las que voy a referirme del cambio de estructura y modelo, la vertebración y la cohesión del sistema, para evitar que se sigan ahondando aún más la brecha entre las distintas comunidades autónomas y, sobre todo, necesita un pacto que asegure la financiación para conseguir un sistema educativo estable, perdurable y moderno que nos permita alcanzar los objetivos de Lisboa de cara al próximo 2020. En cuanto al modelo y estructura del sistema, la anunciada vuelta a los postulados del rigor y del esfuerzo debe traducirse en verdaderos cambios en el modelo educativo, más allá del anuncio de evaluaciones censales al final de la etapa y del cambio en el último curso de la ESO, puesto que se sigue manteniendo la misma estructura de la LOS-LOE en primaria, en secundaria obligatoria, y se mantiene la duración del bachillerato, renunciando a convertirlo en una etapa de 3 años, aspecto muy demandado por muchos sectores de la comunidad educativa y reivindicado desde hace tiempo por AMPE. Para cambiar de verdad el modelo educativo son necesarias las medidas que favorezcan la implicación del alumno en su propio proceso de formación, acompañamiento y apoyo temprano, posibilidad de reforzar aprendizaje, potenciación de la evaluación continua e interna y definir metas concretas a superar. Estos postulados del rigor y del esfuerzo deben ser propios de todas las etapas educativas. En cuanto a las evaluaciones, que son uno de los cambios más significativos en el proyecto, para AMPE solo tendrán sentido para mejorar los resultados si responden a un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas de refuerzos y de recuperación de los alumnos y van acompañadas, como he señalado anteriormente, de un refuerzo previo de la evaluación continua. Es imprescindible también aumentar la coordinación entre la primaria y la secundaria y coordinar las diferencias pedagógicas y organizativas entre ambas etapas, ya que sigue habiendo una amplia brecha, un cambio muy grande entre unos y otros tramos del sistema educativo. Sin embargo, valoramos positivamente en el rediseño previsto de la estructura de la ESO para dotarla de una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a los intereses de los alumnos. Aún así, se sigue promocionando en secundaria con 2 materias y excepcionalmente con 3. Por otro lado, hay alguna incongruencia, es que se puede suspender la evaluación final de la ESO con el 4º curso aprobado, lo cual sitúa a los alumnos ante una grave indefinición con respecto a la obtención del título. El proyecto mantiene, por tanto, algunos defectos de los modelos comprensivos que desde AMPE hemos criticado. Para nosotros son ineludibles en esta etapa las medidas que favorezcan la implicación del alumno en su propio proceso de formación. En este sentido, debería considerarse un objetivo en sí mismo la obtención del graduado en ESO para todas las alternativas dispuestas en el 4º curso de la ESO. Hay muchos desajustes. Me explico, no tiene mucho sentido que un alumno supere el 4º curso de la ESO por las enseñanzas académicas y no pueda directamente incorporarse a la formación profesional o al revés. Es decir, yo creo que el sistema tiene que ser más flexible. Se ha conseguido dentro de la flexibilidad un aspecto positivo, es que los programas de formación profesional básica conduzcan a un título o al menos a la capacitación para que el alumno pueda ir a grado medio. Eso es un avance. Pero, en cualquier caso, toda la diversidad establecida en la ley en este 4º curso, que es una de las verdaderas apuestas de la reforma, deben conducir a un título que les permita a los alumnos cursar en función de sus capacidades o de sus aptitudes los estudios que quiera proseguir. Luego, no estamos de acuerdo que el proyecto siga manteniendo la estructura de la LOS en el bachillerato, que sigue siendo igual de corto que era anteriormente. Sabemos que está muy condicionado en la actualidad el bachillerato por la prueba de selectividad. El bachillerato, todos los profesores saben que es de 1 año y medio, no son ni siquiera 2 años, porque la segunda parte del 2º curso se dedica a preparar la selectividad y nos tememos que con esta misma modalidad ahora va a ocurrir igual. Si hay la prueba final está establecida al final del bachillerato, los alumnos van a acortar su formación en el bachillerato y se van a dedicar a preparar esta prueba general. En cuanto a la formación profesional, AMPE comparte la propuesta de potenciar la formación profesional y haber flexibilizado el paso del ciclo del grado medio al grado superior. Además de ello, insistimos en que los ciclos de formación profesional básica, ya digo, no fueran caminos cerrados y nos parece oportuno que estén ahí insertados ya como un camino de promoción hacia la formación profesional. La apuesta de la formación profesional dual, que es uno de los ejes también de esta reforma, si se desarrolla convenientemente, será una excelente herramienta para favorecer la inserción profesional de nuestros jóvenes y aminorar la tasa de desempleo actual.
Con todo, nosotros seguimos viendo necesario un acuerdo político y social por la formación profesional. Debe ser la gran apuesta del futuro para poder dar una demanda a nuestros jóvenes y la alta tasa de desempleo en la actualidad. Entre las medidas que nosotros valoramos positivamente en el proyecto se encuentran el incremento de la autonomía de centros educativos, aunque con matices a los que luego me referiré en cuanto a la función directiva, el refuerzo de las materias instrumentales, aunque pensamos que debe hacerse de manera curricular y no a costa de perjudicar especialidades docentes ya consolidadas en otras materias, la generalización del uso de las tecnologías de la información y comunicación, la implantación del plurilingüismo, la revitalización de la formación profesional y la flexibilización en los distintos grados y, sobre todo, el reconocimiento recíproco entre estudios de bachiller y formación profesional de grado medio, aun cuando no se hayan alcanzado la titulación requerida. Son medidas flexibles que no están reñidas, por supuesto, con el rigor en el aprendizaje, y el aumento de la flexibilidad ayuda a favorecer el progreso de nuestros alumnos. Quiero señalar seguidamente un aspecto que a criterio de AMPE es de máxima importancia. Es el referido a la vertebración y cohesión del sistema educativo. Para AMPE, una reforma educativa, que es política de Estado, debe afirmar la garantía de unas enseñanzas comunes, la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas y la garantía para todos los alumnos del dominio de la lengua común del Estado junto a las lenguas cooficiales de sus respectivas comunidades autónomas. La indefinición que aparece en el proyecto entre materias troncales y específicas y la competencia de las administraciones educativas en los 3 niveles establecidos deja muchas dudas sobre el establecimiento final del currículo y la dificultad de configurar la organización de los centros. Y en esta distribución, las competencias del Estado son precisamente las más debilitadas, inferiores a las establecidas en la ley vigente en la actualidad. Garantizar al menos el 50% del diseño curricular y horario en las materias troncales supone ceder el otro 50% a las comunidades autónomas y a los centros. Si cogemos el currículum de primaria, de las 25 horas lectivas, 12 horas y media son las que se va a reservar el Estado. El otro 12,5% va a estar en manos de las comunidades autónomas y de los centros, que es decir, en las comunidades autónomas, porque los centros harán propuestas, pero no tienen esta capacidad. Por lo tanto, va a haber necesariamente una coordinación mayor si queremos asegurar. Si las comunidades autónomas, a través de la conferencia sectorial, pactan este currículum, no habrá problema. Pero si se deciden contraprogramarse en determinadas materias o polemizamos con algunas de ellas, podemos contribuir a una mayor disgregación en el currículum y producir asimetrías y desigualdades entre las comunidades autónomas y los propios centros. No puede ser que el principal elemento vertebrador del sistema educativo sean las evaluaciones censales, que evidentemente por sí solas no pueden garantizar la cohesión del sistema. En este contexto existe otro aspecto que como representantes de la enseñanza pública no compartimos, y es que sea la oferta de la enseñanza privada quien tenga que garantizar el uso de la lengua común del Estado. La solución propuesta en la LOMCE supone, a nuestro entender, una dejación, si esto se mantiene así, de responsabilidad del Gobierno al no garantizar ni el cumplimiento de la ley ni la igualdad de oportunidades. Sienta además un precedente tanto en la cuestión lingüística como en cualquier otra materia de cara al futuro. Una reforma debe servir para corregir las desigualdades territoriales y no profundizar en ellas. El dictamen del Consejo de Estado ha advertido de este riesgo de atomización del sistema educativo. Por la importancia de los temas afectados, es imperativo resolver estas ambigüedades. El siguiente aspecto al que me referiré es el de la política del profesorado. La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Es imprescindible acordar medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de la tarea docente. En este impulso es prioritaria una norma básica que venimos demandando desde hace mucho tiempo, que es el Estatuto. El Estatuto del Profesorado, que debería haberse abordado paralelamente a la reforma, debe contener la identidad de la profesión, la definición del modelo de función pública, el carácter estatal de los cuerpos docentes, los requisitos básicos de acceso, la selección del profesorado, las condiciones del desarrollo de la carrera profesional, la regulación de la libertad de cátedra, muy importante que no se ha regulado en todo este periodo constitucional, el reconocimiento de la autoridad docente a nivel de Estado y, por supuesto, para hacerlo viable, una memoria económica que asegure su correcta implantación.
En resumen, desde AMPE discrepamos del tratamiento que la LOMCE otorga a esta situación del profesorado, porque no solo se ha puesto en marcha el tan demandado estatuto, sino porque se abordan en el proyecto modificaciones sustanciales que pueden afectar a sus derechos profesionales y han generado preocupación. Me refiero a la situación de importantes especialidades docentes relegadas en el proyecto a las que me he referido anteriormente, es decir, en la definición de materias, la optatividad de materias que antes han tenido un peso específico en el currículum, como la música, la tecnología, la filosofía, la cultura clásica, quedan relegadas. Y pudiera ser que si en los centros y en las comunidades autónomas no se oferta esta asignatura, muchos alumnos pasen por su trayectoria educativa sin haber tenido que enfrentarse o tener que haber tenido que haber sido impartidas estas materias que son muy importantes. Hay otro aspecto muy controvertido que ha llamado mucho la atención y que el profesorado censura abiertamente, y es que los directores de los centros públicos, a través del artículo 122, tengan capacidad para, en ese principio de autonomía organizativa y pedagógica que de principio nosotros compartimos, puedan seleccionar para sus proyectos profesores o rechazar nombramientos de interinos. Esto genera una gran inseguridad jurídica, porque la situación del profesorado tiene una regulación propia en el marco de sus concursos de traslado y su derecho a la movilidad, y no podemos hacer recaer en los directores de los centros responsabilidades de carácter laboral. Por tanto, estamos de acuerdo con el principio de autonomía organizativa y pedagógica. Ya se desarrolló, se dio un avance importante en la LOE y ahora se debe profundizar en él. Creemos que en el mismo debe responder a un equilibrio entre una mayor capacidad de los centros para regular su actividad pedagógica, su organización y sus medios, y la necesaria coordinación y control que sobre los mismos deben mantener las administraciones educativas, como garantes, por supuesto, de unas condiciones mínimas, necesarias y comunes y equitativas para que se respete la programación educativa general y la situación profesional de los docentes. Antes de concluir mi intervención, señor presidente, señoras y señores diputados, quiero referirme brevemente a algunas cuestiones que han generado un gran debate mediático y que no son cuestiones nucleares en una reforma educativa, pero que, sin embargo, diluyen el verdadero debate de lo que deberían ser los pilares de la reforma. Me refiero al tratamiento de la religión, a la asignatura de la educación para la ciudadanía, las optativas de educación, valores y ética y el uso de las lenguas al que ya me he referido. Nos parece desacertado el tratamiento de las materias valores sociales y cívicos en primaria y valores éticos en secundaria como asignatura alternativa a la religión, puesto que el aprendizaje de la ética es fundamental para el proceso educativo de todos los alumnos. Los valores sociales y cívicos y los valores éticos son fundamentales para toda la comunidad escolar. La disyuntiva con la asignatura de religión, la ética laica, cívica y social, no es contradictoria con la religiosa, y ello contribuye a consolidar el arquetipo del enfrentamiento artificial e innecesario entre ambas parcelas. Para AMPE hubiera sido más aconsejable establecer la asignatura única de sociedad, cultura y religión en una doble versión, confesional o aconfesional. Fue, en cierto sentido, la oferta realizada en la LOCE y avalada en su momento por el Consejo de Estado, y ofertar las otras especialidades para todos los alumnos, porque, ya digo, no son incompatibles. Como decía al principio de mi intervención, cualquier reforma educativa será difícil llevarla a cabo en el marco de los recortes actuales. El Gobierno debe elevar sustancialmente el porcentaje del FIS destinado a educación, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, y asegurar su mantenimiento mediante una ley de financiación. Concluyo ya, señor presidente, señoras y señores diputados. Desde AMPE deseamos aportar con este resumen de nuestras propuestas, que en texto adjunto y completo dejamos desarrollado. Vamos a hacer entrega de un documento que ya los grupos parlamentarios que han tenido a bien recibirlo le hemos dado, pero un texto alternativo propuesto. Algunos artículos se ven reforzados, otros se ven modificados, otros suprimidos, pero queremos dejar constancia de ello porque parece ser que se dice que no ha habido ningún texto alternativo a la LOMCE. Por lo que respecta a nuestra organización, sí que ha habido propuestas que hemos hecho llegar, por supuesto, en el seno del Consejo General del Estado y a los grupos parlamentarios, al propio Ministerio, y lo vamos a dejar constancia aquí también. AMPE va a seguir defendiendo siempre con firmeza y tenacidad todos aquellos postulados que contribuyan a lograr una enseñanza pública de calidad, porque es la única garante del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. Y no renunciamos al empeño para alcanzar un pacto o un acuerdo básico en aquellos aspectos que hemos dejado apuntados, como,
pilares del sistema: la vertebración, la estructura, la financiación de la enseñanza, el desarrollo profesional, el funcionamiento de los centros y, sobre todo, hoy más que nunca, en un sistema transferido, la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas. Le reitero nuestro agradecimiento por habernos permitido esta comparecencia y su presencia, y a partir de este momento queda a su disposición para responder cualquier pregunta o aclaración que deseen formularme. Muchas gracias.